Aline siempre creyó que la vida tenía un orden, una secuencia, una especie de lógica invisible que guiaba las cosas hacia donde debían ir. Creció escuchando en su iglesia que Dios nunca llega tarde, que sus caminos no son nuestros caminos, que hasta el silencio era parte de su voz. Pero había una diferencia abismal entre escucharlo y vivirlo. Desde pequeña aprendió a sonreír aunque doliera, a mantenerse fuerte aunque su corazón temblara, a decir «estoy bien», mientras por dentro había cicatrices que nadie veía. Y aún así, con todo lo que la vida le arrebató, jamás perdió una cualidad que muchos llamaban ingenua y otros milagrosa: su capacidad de creer. Creía en la bondad escondida de la gente, creía en el amor aunque lo hubiese perdido más veces de las que quería recordar. Creía en las segundas oportunidades, incluso cuando la vida parecía cerrarle las puertas en la cara. Pero sobre todo, creía en Dios. O al menos, eso pensaba. La verdadera prueba llegó cuando tenía 34 años. Ese fue el año en que descubrió, de la manera más cruel, que la fe no se mide cuando todo sale bien, sino cuando todo se derrumba sin explicación. Aline había dedicado años a construir una vida estable. Tenía un trabajo que amaba, enseñando música en una pequeña escuela. No ganaba mucho, pero la llenaba el alma ver cómo los niños que llegaban con miedo lograban tocar su primera melodía. Tenía un hogar que, aunque sencillo, respiraba paz, y un compromiso con Samuel, un hombre que parecía amar la calma tanto como ella. Todo parecía estar alineado, hasta que de pronto la vida dio un giro violento. Primero llegó el diagnóstico de su madre, un cáncer agresivo que avanzaba demasiado rápido. Después la escuela cerró por falta de fondos y Aline perdió su empleo sin previo aviso. Y mientras lidiaba con el hospital, las cuentas atrasadas y la incertidumbre, Samuel decidió que aquello era demasiado para él. Se fue. No hubo pelea, no hubo gritos, no hubo explicaciones largas. Solo dijo que no estaba preparado para una vida tan difícil, que no quería convertirse en un cuidador, que estaba cansado. Aline sintió que el mundo entero se le desplomaba encima en un solo día. Era como si todo lo que había amado se desvaneciera al mismo tiempo. El trabajo, el amor, la salud de su madre, su estabilidad emocional, todo se había ido. Y por primera vez en toda su vida, Aline dejó de entender el propósito de las cosas. Era como si Dios la hubiera abandonado en un rincón del mundo sin decirle por qué. Había noches en que Aline se quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada, tratando de escuchar algo en el vacío. Oraba, lloraba, repetía las palabras que escuchó toda su vida. Dios, dame fuerza. Dios, dame paz. Dios, muéstrame qué quieres de mí. Dios, estás ahí. Pero lo único que recibía era silencio. Un silencio que dolía como una herida abierta. Un silencio que se metía en su pecho y lo apretaba hasta dejarla sin aire. Un silencio que le hacía preguntarse si acaso estaba pagando algo que no entendía. Y fue precisamente en ese silencio donde comenzó el verdadero viaje. Porque cuando nada tiene sentido, es allí donde la fe empieza a construirse desde cero. El tumor de su madre avanzó más rápido de lo que los médicos imaginaban. Aline pasó semanas enteras a su lado, leyendo, cantando viejas canciones que habían marcado su infancia, sosteniendo su mano cuando el dolor la hacía temblar. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana del hospital, su madre abrió los ojos y buscó la mirada de Aline. Tenía la voz débil, casi un susurro, pero sus palabras fueron un ancla en medio del caos. No llores, mi niña. Nada de lo que está pasando es un error. Dios no se equivoca. Aline quiso decirle que sí, que claro que había errores, que lo que estaba ocurriendo era injusto e inaceptable. Pero su madre sonrió con esa serenidad que solo tienen las personas que están más cerca del cielo que de la tierra. Algún día vas a entender, lo prometo. Y así, con esa frase, su madre partió. Aline sintió que el alma se le desprendía del cuerpo. Se quedó sola en la habitación, sosteniendo una mano que ya no respondía, tratando de comprender cómo podía haber propósito en algo tan doloroso. Lloró como nunca antes, se quebró como nunca antes, y aún así,
Algo en el fondo de su corazón susurró que aquellas palabras tenían un peso que ella aún no alcanzaba a ver. Durante los meses siguientes, Aline entró en una rutina que no tenía nada de vida. Dormía por obligación, comía por necesidad y caminaba por inercia. La tristeza se había pegado a ella como una sombra. La gente le decía que Dios tenía un plan, que todo pasa por algo, que era fuerte, que el tiempo sanaría. Pero Aline no quería frases, quería respuestas. Una tarde, mientras organizaba las pocas cajas que quedaban del departamento de su madre, encontró algo que nunca había visto. Era un cuaderno viejo, gastado, con la tapa semidestruida. Lo abrió con cuidado y descubrió que era un diario. Las primeras páginas estaban llenas de recuerdos de infancia, recetas que su madre no quería olvidar, cartas que nunca envió a nadie. Pero cerca de la mitad, había algo que hizo que Aline dejara de respirar por un segundo. Era una carta dirigida a ella, fechada 2 años antes. La letra era firme, clara, escrita cuando aún no había enfermedad, y decía: «Si un día sientes que todo te falta, recuerda esto. Dios escribe historias que nosotros no entendemos hasta que estamos en la última página. Si estás leyendo estas palabras, es porque estás viviendo una prueba que no pediste, pero que tiene un propósito más grande que tu dolor. No escapes del proceso, solo sigue caminando. Prometo que lo que hoy parece oscuro, mañana será luz». Aline cerró el cuaderno con manos temblorosas. Era como si su madre hubiera sabido que ese momento llegaría, como si hubiera visto el futuro. Aquella noche, por primera vez desde su muerte, Aline oró sin exigir respuestas. Solo dijo: «Dios, aquí estoy. Haz algo con este corazón roto». Un mes después, ocurrió algo que jamás habría imaginado. Aline decidió salir a caminar para despejar la mente. Pasó frente a un pequeño centro comunitario que ella siempre había ignorado. Pero ese día, algo la detuvo. Una voz interior suave, casi imperceptible, le dijo que entrara. Ella obedeció sin entender por qué. Dentro había un grupo de niños sentados con instrumentos viejos, algunos rotos. Una mujer mayor trataba de enseñarles música, pero la mayoría estaba frustrada. Cuando los pequeños vieron a Aline, uno de ellos dijo: «Señor, ¿usted sabe tocar? Porque nosotros ya nos rendimos». Aline sonrió con una mezcla de nostalgia y sorpresa. «Sí, sé tocar. Y enseñar también». La mujer mayor la miró como si hubiera encontrado un milagro escondido en medio del ruido del mundo. «¿Puedes ayudarnos?» «La verdad, no tenemos otro maestro». Aline dudó. Todavía no estaba lista para volver a enseñar. O eso pensaba. Pero algo en su interior se movió. Algo que llevaba meses dormido. Así que dijo que sí. Y ese sí cambió su vida para siempre. Lo que comenzó como una tarde de ayuda se convirtió en un compromiso semanal. Después, en un compromiso diario. Los niños, muchos de ellos viviendo situaciones difíciles, encontraron en la música un refugio. Pero Aline encontró algo más profundo: propósito. Cada vez que un niño tocaba una nota correcta, ella sentía que una pequeña parte de su alma volvía a la vida. Cada vez que alguno sonreía después de días de frustración, su corazón sanaba un poco más. Y cada vez que un pequeño la abrazaba agradecido, entendía que ese amor no era casualidad. Dios no la había dejado sin trabajo. La había llevado al lugar donde realmente la necesitaban. No le había quitado una relación, la había liberado de alguien que no estaba preparado para caminar a su lado. No le había arrebatado a su madre. Le había dejado una guía para sobrevivir al dolor. Nada había sido un castigo. Era un proceso que ella jamás habría elegido, pero que la estaba transformando desde adentro. Un día, mientras arreglaba uno de los viejos violines, una mujer se acercó a ella. Se presentó como Clara, directora del centro comunitario. «Hemos estado observando tu trabajo y queremos ofrecerte algo». Aline sintió un nudo en el estómago. No sabía si era miedo o esperanza. «Tenemos presupuesto para abrir una academia de música, una real, con instrumentos nuevos, y queremos que tú la dirijas».
Aline se quedó en silencio. Era el sueño que no sabía que todavía tenía, el sueño que creía muerto. Y entonces, como si el tiempo retrocediera, escuchó la voz de su madre. Nada de lo que está pasando es un error. Aline aceptó el proyecto. Pasó meses trabajando, seleccionando instrumentos, diseñando clases, construyendo un lugar que cambiara vidas como la música había cambiado la suya. Cuando la academia abrió, más de 100 niños llegaron el primer día. Muchos de ellos nunca habían tenido una oportunidad real. Muchos no tenían una familia estable. Muchos arrastraban cicatrices invisibles. Pero ahí estaba ella, con un corazón restaurado, con una fe renovada, con una fortaleza que nunca imaginó tener. Y cada vez que un niño tocaba su instrumento, Aline entendía lo que su madre escribió. Dios no se equivoca. Todo lo que había perdido la estaba llevando a ese momento. Una noche, después de una presentación hermosa donde los niños tocaron por primera vez frente al público, Aline se quedó sola en la academia. Caminó por el salón vacío y sintió que su corazón latía con un ritmo distinto. Se sentó frente a un piano y cerró los ojos. Entonces recordó el caos, el dolor, las lágrimas, las noches sin respuestas, y comprendió. Dios nunca la abandonó. Solo estaba escribiendo una historia que necesitaba dolor para florecer. Una historia que no habría entendido si él se la hubiera explicado desde el principio. Una historia donde cada caída era un paso, donde cada pérdida era una preparación, donde cada silencio era una construcción invisible. Aline apoyó las manos en las teclas y tocó una melodía suave, la misma que su madre le enseñó de niña, y entre notas susurró: «Gracias, Dios, por no equivocarte, por tu plan perfecto, por cada cosa que dolió y que hoy tiene sentido». Porque entendió que todo, absolutamente todo, había pasado por algo.